Bueno, vamos a esperar unos minutitos más y vamos a dar arranque a la clase. Lo único que les voy a pedir es que, bueno, si por ahí saben de alguien que quiere entrar, avísenme eh, oralmente, no por el chat, porque no lo veo al chat mientras estoy presentando, así que alguien que me avise y bueno, corto la presentación para admitir. O también si tienen alguna pregunta, algo, también. Por ahí en el chat es más difícil eh, de mirarlo si uno por ahí está justo transmitiendo el power. Bueno, profe. Bueno, ya son las 5. Profe, ¿qué unidad vamos a dar hoy? ¿Qué temas? Justo les iba a empezar a comentar. Hoy vamos a dar la unidad Perdón. 8. No pasa nada. Vamos a continuar con el punto 8.4, 8.5 y 8.6 de la unidad. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con las formas patrimoniales impuras. El otro día habíamos visto las puras. Carolina les explicó que, bueno, esas tienen que ver más con manifestaciones globales al patrimonio, y estas son manifestaciones parciales al patrimonio, por eso se le dice también impuras. Son específicas, vamos a ver desde el impuesto inmobiliario, y dentro de lo que es el impuesto inmobiliario, el urbano y el rural, que tienen distintas, digamos, distintos comportamientos, distintas dinámicas. Después vamos a ver otros ejemplos, como el caso del impuesto automotor, o sea, las patentes. Vamos a continuar con algunas imposiciones patrimoniales vigentes en la Argentina, que eso es el 8.4, perdón, el 8.5. Y vamos a ver después el tema de la imposición a la circulación de la riqueza. Que bueno, eso es básicamente un poco por donde vamos a andar hoy en las unidades. Les comento, yo hice un PowerPoint aparte, es muy, muy similar al que ya está subido en el campus. Más o menos tiene alguna cosita más, alguna cosita menos, pero digamos la línea es similar a la que está en
en el campus, o sea que pueden usar esa tranquilamente como para ordenarse o ver por dónde ir para estudiar. La bibliografía que tienen que consultar para estos temas está en Núñez Miñana, en Villegas, en un apunte de la profesora Giustiniani, y hay un paper de Flores también subido al campus, que ese también tiene está muy completo para estudiar las unidades de ahí, estos puntos de ahí. Y hay también, que yo no lo traté acá en el paper, en el PowerPoint, pero hay un apunte de Virgolini que habla sobre la evolución, digamos, de los impuestos al campo, o sea, al sector rural, por decirlo de algún modo. Y también hace todo como un recorrido del impuesto a las retenciones, del impuesto inmobiliario rural, algunos análisis, ahí ya te digo, algunos análisis referidos más coyunturales, que es interesante leerlo como para ubicarnos un poco respecto a eso en cuanto a lo coyuntural, al contexto. La discusión dirigida, en principio, bueno, sí se pasó y tengo entendido que es, obviamente, no la semana que viene, sino para el 15 sería, porque la semana que viene era para el martes 8, o sea que se pasaría para el martes siguiente, para el 15. Profe, Igual después, sí. todavía no subieron lo de los grupos con No, cada. no, no. No, eso no. Nos vamos a poner hoy y se los mandamos más tardar hoy a la noche, mandamos la división de los textos para cada grupo. Eso todavía no se mandó. Igual son textos sencillos, o sea, son digamos, de fácil lectura. Ustedes ya están en tercer año de la carrera, o sea que están, digamos, no es como si estuviesen en primero, son textos de fácil lectura para analizar en base a lo que, bueno, a lo que estuvieron viendo de la unidad 2 y de la unidad 3 también. Así que bueno. Vamos a arrancar con la clase, porque no es larga, pero tiene por ahí a lo mejor sus cositas. Yo voy a empezar a presentar. Bueno, ustedes cualquier cosa. Si se deja de ver, se tilda o lo que sea, me avisan. Bueno, que si se tilda no me voy a dar cuenta, pero bueno. Bien, como les había dicho, hoy vemos los puntos 8.3, 8.4 y 8.5. Bien. El 8.3 vamos a ver lo que es imposición sobre aspectos parciales del patrimonio, el impuesto inmobiliario, inmuebles urbanos e inmuebles rurales. En el 8.4 vamos a ver los otros impuestos sobre el patrimonio vigentes en la República Argentina, características fundamentales. Y el 8.5 vamos a ver los impuestos a la circulación de la riqueza. Dentro de esos impuestos a la circulación de la riqueza nos encontramos con la circulación onerosa. De ahí vamos a ver los actos jurídicos, sus fundamentos y modalidades. Otro de los impuestos a la circulación de la riqueza es impuestos a la transmisión gratuita de bienes. Ahí vamos a ver los principios del sistema de aplicación, algunos efectos, y por último vamos a ver la imposición a las transacciones bancarias, algunos efectos y algunas críticas. Eso es por donde vamos a andar hoy en lo que nos queda de la unidad 8. Y un ejercicio práctico que por si lo quieren ir, que me olvidé decirles, si lo quieren ir consultando, es el ejercicio 20, que es a la imposición en la tierra libre de mejoras. Vamos a ver ahí un ejercicio que, bueno, les cuento, ya que estamos en el tema del ejercicio, ese ejercicio es el 20 de la práctica que tienen ustedes y hace un análisis similar de ese ejercicio el autor Villegas. Villegas no, Núñez Miñana hace un tratamiento de ese ejemplo, de ese ejercicio. O sea que también lo pueden, digamos, revisar ahí, en su momento cuando vean la práctica lo pueden consultar en Núñez Miñana porque es un análisis muy similar y también les va a servir de apoyo para el estudio. Bueno. Ahí estamos. Bueno, arrancamos en el 8.3, que es la imposición, como les había dicho, sobre estos aspectos parciales.
En este punto nos ubicamos puntualmente en los inmuebles urbanos, en los impuestos a los inmuebles urbanos y a los inmuebles rurales. Voy a ir corriendo esto. Sí, dejo acá libre. Bueno, vamos a empezar con características de los impuestos inmobiliarios, puntualmente. Las características es que son impuestos directos en cuanto a lo económico, porque es un impuesto que difícilmente se traslada. Y acá podemos pensar en esto de que en el caso de que haya un propietario, digamos, en caso de que el propietario lo trasladara al inquilino, estaríamos hablando de un impuesto indirecto. Si hablamos en el caso de que el propietario sea el ocupante, entonces no hay posibilidad de traslación de este impuesto inmobiliario. Ahora, si el inmueble está destinado a una explotación comercial, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, una explotación comercial, personal industrial, o sea, es una empresa la que hace uso de ese inmueble, entonces lo va a trasladar vía precio al valor, digamos, de su producto. Entonces, en ese caso sí vamos a estar hablando de una traslación. Ahora, es directo también desde el punto de vista jurídico-financiero, porque grava una manifestación inmediata de capacidad contributiva. Vamos a ver que es directo desde el punto de vista administrativo, porque el propietario tiene que estar inscrito en un registro, o sea, tiene que estar inscrito en un organismo recaudador por tratarse de una situación de habitualidad y permanencia. De allí la obligatoriedad, o sea, siempre cuando cuando las personas construyen un inmueble, siempre hay que registrarlo en digamos, en esta institución que se encarga del registro de los inmuebles. En nuestro caso, es la dirección de catastro. Más adelante vamos a ver de qué se trata esa dirección de catastro, qué significa esa famosa palabra catastro también. Entonces, estábamos en esto, en que es técnico administrativo porque tiene que estar inscripto. ¿Y qué sucede acá? Hablamos de la obligatoriedad y de la obligatoriedad de la inscripción y de la obligatoriedad de inscribir también si hay modificaciones en el mismo inmueble, por división, por subdivisión. Entonces, esto lo hacen los escribanos y los agrimensores. Y si estamos hablando de construcciones, como les decía, vamos a estar en presencia de quiénes van a hacer eso, los constructores, los ingenieros o eventualmente los arquitectos que también se ocupen de esto. ¿Por qué decimos que también el impuesto inmobiliario es un impuesto rural? Porque toma como base imponible cada propiedad, con independencia de las características personales del propietario. Puede ser provincial o municipal, en nuestro caso es provincial. La base imponible va a ser la evaluación fiscal del inmueble que surge de estas operaciones de catastro, como les había dicho. Respecto a ver qué más de la base imponible, de la base imponible, que es la evaluación fiscal que se lleva a cabo en catastro. En la Municipalidad de Rosario tenemos la Dirección General de Catastro, como le había dicho, y en la provincia de Santa Fe tenemos lo que es la Dirección Provincial de Catastro que se encuentra en el APE. Bien, el producido de este impuesto inmobiliario es, por un lado, municipios y comunas un 50%, y a rentas generales de la provincia otro 50%. Voy a... Ahí está. Vamos a volver acá. Bien. Bueno, estas son las características que ustedes tienen que tener en cuenta cuando pensamos en el impuesto inmobiliario. Respecto a la base imponible. Bueno, ¿qué sucede? Que normalmente la parte más discutida de esta imposición es la de la evaluación. Es decir, la asignación de la asignación de valor a cada parcela que se constituye así en el valor fiscal o base imponible del gravamen. Entonces vamos a tener dos cuestiones acá. La base imponible puede ser ad mesura, que es teniendo en cuenta la medición de la superficie del terreno, del lote, o sea, por su tamaño, sea la superficie del suelo o la superficie de la construcción, o ad valorem. Volviendo a la ad mesura, es este sistema de evaluación se aplica en ciudades pequeñas, fundamentalmente donde
el mercado inmobiliario es muy incipiente, es más transparente para el contribuyente utilizar como base del impuesto este sistema. Y el ad valorem, que es el que vamos a ver ahora, la base ad valorem, se puede tener en cuenta tres cuestiones acá para esta medición. La base de la renta presunta, la base del valor de venta o base solo suelo. Para el primer caso, cuando hablamos de la renta presunta que se espera obtener, se calcula esta renta presunta a partir de un canon de arrendamiento del inmueble, que ese canon se va a multiplicar por un factor que está ya previsto por ley y que se aplica para aquellos inmuebles que están efectivamente, digamos, arrendados. La pregunta acá que nos tenemos que hacer es cuál va a ser ese ingreso presunto y cuál va a ser esa tasa de interés para efectuar esa capitalización. Por ejemplo, cuando hablamos de presunto, de algo que todavía vamos a presuponer, tenemos que preguntarnos cuál va a ser esa tasa de interés de capitalización. Cuando estamos base valor de venta, o sea, la evaluación del inmueble se va a llevar a cabo por distintos métodos. Por determinación de tasadores oficiales, otra opción es identificar el valor del inmueble a través de estadísticas de compra, o si no, por un método de autoavalúo, que es la evaluación la hace el mismo, digamos, propietario. Y la base, que es la otra, la base solo suelo, que es otro de los mecanismos para esta base ad valorem, digamos, este es un tema como más controversial que ya viene desde antes, desde el siglo XIX, y se graba solo la porción de la tierra que ha adquirido valor en la base solo suelo. O sea, grabamos solo la porción de la propiedad que ha adquirido valor sin que el propietario haya hecho nada por ese valor, digamos, adquirido. Entonces, esta plusvalía inmobiliaria, digamos, es consecuencia de gastos efectuados en sus servicios por la sociedad hace gastos y esa plusvalía la obtiene, digamos, el propietario sin que el propietario haya sin que el propietario haya retribuido nada a cambio en esta base solo suelo. Por eso es bastante controversial. Entonces, ¿cuál es también la idea? Que grabar solo el suelo sea recuperar en favor de la sociedad algo que se efectuó en ese suelo, digamos. Es para recuperar algo de ese plusvalor. Por eso es la idea de la imposición. También se piensa como que este suelo no tiene costo de producción, el precio se forma a partir de la demanda, tiene características únicas de ubicación, con lo cual hace que el precio también sea monopólico. O sea, cada terreno le permite, digamos, contar al propietario con condiciones únicas de escasez, digamos. Por esto de que por las mismas características del territorio que son únicas en la ubicación. Siempre que se habla de estas cuestiones, uno tiene un pedazo de tierra y no se puede trasladar con ese pedazo porque es algo fijo, no lo podemos sacar e irnos a otro lugar. Es algo que está como ahí, digamos, fijo. Esa es la palabra. Argumentos en contra de esta forma de base solo suelo para lo que es la base ad valorem. Que es difícil definir los precios del suelo cuando la mayoría de los terrenos se encuentran en construcción, se encuentran construidos y no hay evidencias de mercado para determinar los precios. Y también lo que sucede con la base solo suelo es que, por ejemplo, los grandes propietarios de oficinas y hoteles quedan exentos por una parte, digamos, sustancial de su propiedad, sobre todo en aquellas jurisdicciones también donde los edificios representan una evidencia de riqueza. Entonces, que por ahí los gobiernos como que se resisten a dejar exenta esta parte, digamos, de la imposición. Entonces, como que es como un poco difícil ahí en ese sentido. Bien, entonces estábamos, para ubicarnos de nuevo, estamos en la base imponible, que de dos maneras, ad mesura y ad valorem. La ad mesura es para territorios más pequeños, para ciudades más pequeñas, por lo que implica también en cuestiones de medición, de evaluación y de transparencia. Y la ad valorem es la que vimos recién. En este sentido, cuando estamos en la base ad valorem, pensamos en las alícuotas.
Las alícuotas es lo que, digamos, se va a aplicar en la imposición, ese porcentaje. Aplicar un porcentaje sobre la base ad valorem. Las tasas pueden ser únicas o un conjunto de tasas distintas aplicadas a distintos inmuebles de acuerdo al patrimonio, digamos, de acuerdo a lo que representa ese inmueble en cuestiones patrimoniales, y va a ser para distribuir la carga entre propietarios con patrimonios más valiosos. O sea, en este sentido, la idea es lograr que el impuesto sea progresivo. Y también existen sobretasas para aplicar una carga fiscal mayor para el financiamiento de ciertos servicios o gravar la tierra vacante. ¿Qué es esto de gravar la tierra vacante? Es inducir a la propiedad a la construcción en sus terrenos. Perdón, inducir a los propietarios la construcción en sus terrenos. Por eso la idea es gravar la tierra vacante. La idea es inducir a sus propietarios a que construyan sobre terrenos vacantes, baldíos, por decirlo de algún modo. Exenciones en este sentido del impuesto inmobiliario. ¿Qué es esto? Definir aquellos sujetos a los cuales se los va a beneficiar con el no pago de este impuesto inmobiliario. Obviamente, por argumentos. Distintos argumentos. En realidad son justificables estas exenciones cuando estamos hablando de propiedades del Estado, cuando estamos hablando de proteger determinadas instituciones, o tipos de inmuebles, o usos del suelo, o grupos sociales que la vida los ha llevado a situaciones en las que se encuentren con una mayor vulnerabilidad, como por ejemplo exenciones para veteranos de Malvinas, exenciones para grupos originarios. En ese sentido estamos hablando. Y también puede ser que existan exenciones para favorecer a determinadas actividades económicas, como por ejemplo, cuando estamos hablando de la localización de diferentes empresas o diferentes industrias en algún lugar del territorio nacional. Por ejemplo, si queremos instalar o poner un parque tecnológico, un parque industrial en la localidad de Pérez o en las afueras de la ciudad de Rosario, entonces quizás sea conveniente, a los fines de que se instalen nuevas empresas allí, bueno, otorgar determinadas exenciones por un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque dejar de percibir ese tributo, ese impuesto, en esta relación como costo-beneficio, o sea, dejar de percibir ese impuesto quizás no sea tan costoso como que la empresa no se instale, porque quizás las empresas que se instalan en estos parques industriales traen mano de obra, también se generan toda una serie de externalidades positivas alrededor, porque se consumen los bienes de ese territorio, de ese espacio. Entonces, los beneficios de que se instalen son mayores que los costos de dejar de percibir esa imposición. Al menos muchas veces lo que sucede en este caso puntual es que hay exenciones, que son por un tiempo determinado, hasta que se termina de instalar la empresa y demás, donde se empiezan a ver después cuando se instalan los resultados de esa empresa, de esa industria en ese espacio, digamos, territorial. U otras son, digamos, del estilo, digamos, más permanentes. Entonces a eso hacemos por ahí referencia. Bueno, entonces en esto de las exenciones tenemos exenciones a las propiedades del Estado nacional, provincial o municipal, exenciones a propiedades cuyos titulares sean instituciones no lucrativas, de beneficencia, religiosas, gremiales, sindicales, partidos políticos, instituciones educativas o deportivas, exenciones a empresas, como le decía, cuya localización se estimule para impulsar la actividad económica. Puede ser con economías externas o pueden ser afincadas en esos parques, digamos, específicos. Exenciones a personas como jubilados, pensionados, los grupos vulnerables que ya les había dicho, y descuentos a distintos tipos de inmuebles. Esta es otra que también es para tenerlo en cuenta en el caso de aquellos con vivienda única, con zonas históricas, con áreas naturales, sobre todo con aquellas personas con aquellos inmuebles, en realidad vivienda única, de bajos ingresos, también se aplican exenciones. Eso como para tenerlo presente.
Catastro, era esto lo que yo les decía anteriormente, que es, digamos, a qué hace referencia cuando hablamos de la Dirección Municipal de Catastro, perdón, de la Dirección General de Catastro, que es municipal, o de la Dirección Provincial de Catastro, en nuestro caso, en la provincia de Santa Fe. Como esto es como, digamos, para que ustedes sepan más o menos de dónde viene, porque por ahí muchas palabras uno las usa y no sabe de dónde, al menos eso me suele suceder a mí. La palabra catastro deriva, como dice acá, de la locución latina capitastrum, que proviene de caput, que significa cabeza, porque se consideraba que era un inventario por cabeza de cada uno de los inmuebles de la comunidad. Estamos hablando de muchos y muchísimos años atrás. Tuvo su origen en Egipto, los persas en épocas de Darío hacían operaciones catastrales, también en Grecia en la época de Alejandro Magno, y en Francia se inició el catastro parcelario en 1801 y de allí en adelante se hizo habitual el uso del catastro. Y este catastro consiste en un inventario general de las distintas propiedades que son registradas en los libros, complementándose con un registro general de propiedades para perfeccionar la situación jurídica de los inmuebles, o sea, para mejorar esto de identificar y de individualizar digamos, a las personas con determinadas propiedades, para tener eso, el registro de las propiedades. Allí en el catastro se llevan a cabo 3 operaciones. Operaciones geométricas trigonométricas, que la idea es establecer la superficie del fundo. El fundo es, digamos, el lote, es el pedazo de, digamos, de tierra, en este caso de superficie. Las operaciones económico-financieras son para estimar ese valor del fondo, y las operaciones jurídicas era lo que yo les decía un poco antes, individualizar el inmueble en relación a su propietario. Bien. Más, digamos, características y comportamientos de este impuesto inmobiliario, que en el caso del urbano, que todavía seguimos en esa dinámica del urbano, el valor de la construcción siempre va a ser superior al valor de la tierra. Después, lo que encontramos también es que hay una correlación entre el valor del terreno y el de las construcciones. Cuando hablamos de terrenos más céntricos y con mayor valor, se justifica un uso más intensivo y por lo tanto va a haber un mayor valor de construcción por metro cuadrado de terreno. En esto de esta correlación también tenemos el caso residencial, que al acercarse también más al centro de la ciudad se observa una reducción en los jardines y otra superficie de terreno no construida. Y en el caso de hogares aún más cercanos al centro, comienza a edificarse ya en altura para aprovechar más o para distribuir, mejor el costo del metro cuadrado. El impuesto inmobiliario lo que vamos a ver es que reduce la renta urbana en la medida que grava al terreno libre de mejoras. Que la idea de gravar este terreno libre de mejoras es para fomentar la construcción, la productividad de ese terreno. La aplicación de alícuotas diferenciales para terrenos urbanos baldíos tiende a desalentar la especulación en dichos terrenos y estimular la construcción. Va de la mano con el anterior. El impuesto a la propiedad inmobiliaria en muchos países tiene como base el valor del suelo, que lo habíamos visto en anteriores evaluaciones, y las construcciones adheridas al suelo. Sin embargo, estos componentes, tanto el valor del suelo como las construcciones adheridas al suelo, tienen componentes, o sea, esos componentes tienen un comportamiento económico diferente. Sobre todo cuando estamos hablando, una cosa es el valor del suelo sin mejoras, sin ningún tipo de intervención, y otra cosa es las cuestiones de construcción adheridas al suelo, que tienen otras variables, por ahí definen los precios, los movimientos, las tendencias y también obviamente las imposiciones. En el análisis económico de los efectos de estos impuestos, lo que vamos a distinguir son los impuestos inmobiliarios sobre la vivienda del resto de los impuestos inmobiliarios urbanos, que también ya lo habíamos visto un poco anteriormente. Los impuestos inmobiliarios sobre la vivienda grava un bien consumo, grava directamente a las familias, un bien de consumo durable. La familia tiene que disponer de otro ingreso para pagar ese. Mientras que los otros, o el resto de los urbanos rurales, gravan como las empresas, gravan bienes de producción.
Entonces, ahí sí también, inclusive vamos a ver que se da la traslación. Bien. Bueno, acá ya vamos a ir a las formas de imposición a la tierra, que hay distintos sistemas de formas de imposición a la tierra. Uno de ellos es a través del diezmo, lo que se conoce como el diezmo, que es el origen lo tiene España, sistema de imposición sobre el producto bruto del suelo, que es un porcentaje sobre la producción de la tierra. No tiene en cuenta los gastos o costos de producción que llevó esa producción en la tierra, y no se aplica esto ya en la actualidad por ser inequitativo. ¿Por qué? Porque resulta injusto y resulta, al no tener en cuenta estos gastos, digamos, o costos de producción y aplicarse sin tener en cuenta eso, entonces resulta en esa manera inequitativo, injusto, y puede también resultar como beneficioso para unos sectores y en perjuicio, digamos, de otros. En cuanto al sistema que grava la renta neta o efectiva de la tierra, en nuestro país esa renta está gravada por el impuesto a las ganancias. ¿Qué sucede? Que este sistema que grava la renta neta, Harach lo critica, digamos, a este sistema porque estima que es contrario a todas estas cuestiones de incentivación que habíamos visto antes. O sea, quien más produce va a pagar más impuestos. Entonces, ello repercute de una forma contraria a lo que es a la necesidad esta de mayor productividad a la tierra. Por eso Harach lo cuestiona, porque dice que termina siendo al final objetivos contrarios a la idea principal. El sistema que grava la renta normal potencial de la tierra es de origen en Italia. El producto quedaría, digamos, explotada con un grado de eficiencia promedio. Puede ser equivalente al impuesto a la tierra libre de mejoras, que lo vamos a ver a continuación. Este sistema que grava la renta potencial de la tierra puede ser equivalente. Lo vamos a ver con un ejercicio que de hecho él es el ejercicio 20. La evaluación por valor venal son los precios de mercado. Se tiene en cuenta el valor directo del suelo, sus construcciones, indirectamente el valor actual de los flujos y la renta potencial. Es poco viable por una carencia de transacciones efectivas y también por una subestimación de los valores denunciados. Es importante que esta uniformidad para que, digamos, para que sea equitativo. Muchas veces cuando la evaluación por valor venal se declaran precios inferiores al que realmente, al que realmente se tenía que declarar, entonces traslada muchos desvíos, digamos, en las estimaciones, muchas incertidumbres también. Y la evaluación por el propio dueño, como garantía, sujetos a compra, o sea, ¿quién está como garantía? El Estado, la persona interesada, pero tiene dificultades también la autoevaluación, dificultades de índole jurídicas y también políticas. Bueno, antes de arrancar con el ejercicio de aplicación, yo les quería preguntar si tenían alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Si no, arrancamos con el ejercicio, que no es difícil, pero hay que como prestarle atención a los distintos aspectos. Si tienen alguna duda. Si no, arranco. Lo importante es que si ustedes pueden, yo tengo acá, a mí me gustaría que cada uno tenga en lo posible el enunciado, porque yo lo tengo en el otro paper, pero, en la otra filmina, pero para que ustedes puedan prestar atención al cuadrito, yo lo voy a leer de mi papel y lo vamos a ir haciendo, ¿sí? Bueno. Acá estamos ya en la forma de imposición a la tierra y vamos a hacer el ejercicio del impuesto a la tierra libre de mejoras. ¿Cómo es el comportamiento de la imposición acá? Es el ejercicio 20, en un área de la provincia H con suelos de rendimientos agrícolas homogéneos,
existen 3 explotaciones con los siguientes guarismos expresivos de sus ingresos, costos y rendimientos. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con que tenemos estas 3 explotaciones, la A, la B y la C, donde tenemos el valor de producción, o sea, la información que tenemos es la primera que aparece como en el primer cuadrante del ejercicio. Y vamos a calcular las que están, vamos a calcular la renta neta, el impuesto a la renta potencial, la evaluación fiscal, las mejoras y la tierra libre de mejoras. Entonces, contamos con qué información, con el valor de producción, con el costo de producción, y ese costo de producción va a estar dado por aquellos costos corrientes y por la amortización de mejoras. Bien. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? El ejercicio dice, proponga una variedad de imposición patrimonial y una alícuota sobre la base elegida, de modo que la recaudación obtenida resulte equivalente a gravar la renta potencial de las explotaciones conforme la tecnología incorporada en la explotación B y a una tasa del 30%. Esa tasa es la que grava la renta potencial de la tierra, el 30%. Ese es otro dato que nos da. El otro dato que nos da es que tenemos que tener en cuenta la tasa de interés de mercado de un 0,10 anual y que las mejoras se amortizan en 5 años. Entonces, ¿cuál va a ser la variedad de imposición elegida, que es la que nos dice que propongamos a esta variedad de imposición patrimonial? Lo que vimos antes es que la variedad de imposición elegida para que esto resulte equivalente a la renta potencial de la tierra son los impuestos a la tierra libre de mejoras. Dado que imponiendo esa base no perjudicaríamos a los productores que practicasen mayores inversiones sobre su explotación. Entonces, ¿qué es lo que también hay que tener en cuenta? Que estamos en una economía de mercado, que el valor de la tierra debe tender a igualar los rendimientos de la misma con los de cualquier inversión alternativa. Por lo tanto, las posibilidades de rentabilidad de la explotación lo va a dar la explotación A con una rentabilidad del 30%. Perdón, de 30 pesos. ¿Cómo vamos a obtener eso? Que es, digamos, la renta neta. ¿Cómo lo vamos a obtener? Con el valor de la producción, que es 120 pesos, menos el costo de producción, que son los 90 pesos. Y ahí vamos a obtener los 30 pesos, que es el dato, digamos, el cálculo inicial. Entonces, en consecuencia, teniendo esos 30 pesos ahí, lo mismo va a ser para el resto de las explotaciones. Para la explotación B y para la explotación C. Si vemos 50 menos 30 en la B nos da 20 y 20 menos 10 nos da 10 para el caso de la explotación C. Entonces, en consecuencia, teniendo en cuenta que las otras inversiones mantienen ese rendimiento anual, que era el dato que nos había dado del 0,10, entonces el valor de esa tierra, digamos, de la explotación de A, el valor fiscal, teniendo en cuenta teniendo en cuenta esta tasa de interés del 10%, o sea, del 0,10 anual, va a ser de 300 pesos. ¿Cómo obtuvimos esa evaluación fiscal? Esa evaluación fiscal va a ser resultado de ¿qué? De hacer la renta neta, que son 30 pesos, sobre los 0,10 de el rendimiento anual. Si ustedes lo hacen, yo lo voy a volver a verificar acá. Si ustedes lo hacen, les tiene que dar eso. Bien. Ahí obtuvimos nuestra evaluación fiscal de 300 pesos. Después tenemos que obtener las mejoras resultantes de, digamos,
las mejoras, digamos, resultantes de esto que tiene que ver con la amortización de mejoras. El valor de las mejoras, ¿cómo lo obtenemos? Dividiendo el valor de las amortizaciones por la tasa aplicada para obtener ese valor de las amortizaciones. Y la tasa aplicada es de un 0,2 también por ciento. Entonces, si hacemos los 27 que tenemos ahí de la amortización de mejoras dividido el 0,2, nos va a dar esos 135, que es el valor de las mejoras. Entonces tenemos la evaluación fiscal de 300, las mejoras de 135, y por lo tanto lo que tenemos que al valor del inmueble le deducimos el valor de las mejoras empleadas y allí deducimos que para esta provincia el valor de la tierra libre de mejora nos resulta en 165. ¿Que ese 165 de qué va a ser? De la evaluación fiscal del inmueble menos los 135. ¿Sí? Nos va a dar 165 pesos. Entonces, de esa manera, después ahora vamos a calcular la evaluación fiscal. Partiendo de acá, calculamos la evaluación fiscal del resto de los inmuebles, teniendo como base imponible para estos inmuebles, para estas explotaciones, la base imponible de la tierra libre de mejoras va a ser de 165 para cada una de ellas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? Profe, ¿cómo sacaste las mejoras? Las mejoras se obtienen de hacer el cociente entre la amortización de mejoras por la tasa que se aplica, que es un 0,2%, que eso está estipulado por ley, digamos, que es un 0,2. O sea, siempre va a ser 2%. Sí, Ok. sí. Bien. Bueno, nosotros ahora tenemos que seguir calculando la evaluación fiscal del resto de las explotaciones. La evaluación fiscal para la explotación B la vamos a obtener, esos 205 pesos, los vamos a obtener de hacer los 165 pesos, más 40 pesos de las mejoras, porque las mejoras va a ser, hacemos de nuevo 8 dividido 0,2, nos va a dar 40 pesos, que son las mejoras para la explotación B. Entonces, si hacemos la tierra libre de mejoras, más las mejoras de 40 pesos, entonces tenemos que la evaluación fiscal para la explotación B va a dar 205 pesos. Para la explotación C, el mismo razonamiento. Hacemos la amortización de mejoras, que es 3 dividido 0,2, nos da 15. Entonces, 165 de la tierra, la base imponible de la tierra libre de mejoras, más 15, nos da 180, que es la evaluación fiscal. Entonces, ahí tenemos evaluación fiscal de todas las explotaciones, las mejoras, y obviamente que es igual para todas, la tierra libre, la imposición, la base imponible de la tierra libre de mejoras. Lo que nosotros ahora necesitamos saber para encontrar esta equivalencia entre el impuesto a la renta potencial y el impuesto a la renta libre de mejoras es cuánto es ese impuesto a la renta potencial. Y para llegar a la renta, digamos, a ese impuesto, ¿cómo se obtienen esos 6 pesos que nos figuran ahí? Se hace sobre el flujo, digamos, de 20 pesos, o sea, tomando la explotación B, porque si vemos, digamos, el enunciado, donde dice, acá, o sea, lo tenemos que tomar, el enunciado nos lo pide conforme la tecnología incorporada en la explotación B y a una tasa del 30%, entonces, lo que hacemos es tomar ese, digamos, el cálculo, el cálculo sobre el flujo de 20 y le aplicamos ese 30% que nos dice a los 20 pesos, que es la renta potencial utilizando la tecnología B, o sea, de la explotación B. Y eso nos va a dar los 6 pesos. Si hacemos, ahora yo lo voy a hacer acá en la calculadora. ¿Puede repetir cómo se hace? Sí,
Lo que nos dice el ejercicio es que nosotros necesitamos buscar el equivalente entre, digamos, una variedad de imposición patrimonial y una alícuota, de modo que la recaudación obtenida resulte equivalente de gravar la renta potencial de las explotaciones con lo que tiene que ver la tierra, digamos, libre de mejoras. Pero para hacer eso nosotros tenemos que tener en cuenta la tecnología incorporada en la explotación B, que eso nos va a dar esos 20 pesos que nos figuran ahí en la renta neta. Tenemos que tener en cuenta esa explotación B que nos dice el ejercicio y la tasa, digamos, de la imposición a la renta potencial, que es el 30%, que también está en el enunciado. Tenemos esos dos elementos, que es de la explotación B y que es del 30%. Entonces, a esos 20 pesos hacemos el cociente de 20 dividido 0,3. Uy, no, al revés. Un cachito. Ahí está. A esos 20 pesos le aplicamos el impuesto, que es ese 30% que nos dice ahí el enunciado, y nos va a dar que el impuesto a la renta potencial va a ser de 6 pesos para todas las explotaciones, teniendo como base la renta neta de la explotación B. ¿Se entendió más o menos? Si no, lo vuelvo a repetir. Es 20 pesos por el 30%, y eso nos da 6. Profe, le hago una pregunta. Sí. El 205 y el 180, ¿cómo lo saca? Bueno, lo que ya les había dicho anteriormente, el 205 resulta de sumar la tierra, o sea, la base imponible de la tierra libre de mejoras, más las mejoras, que son 40 pesos. 165 más 40 nos da la evaluación fiscal de 205 pesos. Listo, gracias. Y para el 180 es lo mismo, 165 más 15 es 180 pesos. Es 20 dividido 0,3. Es 20 por 0,3. Porque pues. es el 30% de 20. Entonces lo hacemos por 0,3. Y eso nos da 6. 6 para todas las explotaciones. La imposición a la renta potencial es para todas las explotaciones por igual. Profe. Sí. Para la amortización dijo que era un 2%, pero un 2% sería 0,02 y nosotros dividimos por 0,2 directamente. A ver, lo chequeo. Espérenme un cachito. Está bien. Sí, es un 20, perdón. Yo dije un 2, pero es un 20. Dale, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? Si no, avanzamos. Bueno, entonces teníamos que habíamos calculado ya la evaluación fiscal de todas las explotaciones, calculamos el impuesto y ahora el ejercicio ya estamos en el tramo que necesitamos encontrar esa alícuota que nos hace equivalentes al impuesto a la renta potencial y al impuesto a la tierra libre de mejoras. Entonces, sigo leyendo acá porque nos ayuda para entender. Luego, habiendo obtenido la base imponible del impuesto patrimonial que necesitamos, que es de 165 en cada explotación, para que ese stock sea equivalente, esa imposición de 165 sea equivalente a la imposición de la renta potencial de 6 pesos, lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por una alícuota del 3,6%. ¿Cómo llegamos a ese 3,6%? Bueno, como dice ahí, tenemos la base imponible para la tierra libre de mejoras de 165. Tenemos el impuesto a la renta potencial de la tierra, que es de 6 pesos. Lo que necesitamos ahora saber es esa alícuota. Es despejar una ecuación. 165
por esa alícuota que desconocemos, nos tiene que dar igual a 6. Esos 165, que es la base de la tierra libre de mejoras, multiplicada por la alícuota de la tierra libre de mejoras, digamos, por su alícuota, nos tiene que dar igual al impuesto a la renta potencial. Entonces, lo planteamos en forma de ecuación, 165 por t es igual a 6, de donde después el t va a ser igual a 6 dividido 165, y si me siguieron hasta ahí, nos tiene que dar un resultado de 0,036, 36, 36, 36, lo multiplicamos por 100 y nos da 3,6%. De ahí viene que necesitamos una alícuota del 3,6 para que se cumpla esta equivalencia. ¿Me siguieron? Lo vuelvo a repetir, si no. Se entendió, profe. Perfecto, genial. Entonces, por lo tanto, resumiendo, decimos que para no aplicar un impuesto a la renta normal potencial del 30 sobre un valor de rendimiento para una tecnología promedio, puedo reemplazar dicho gravamen por un impuesto sobre el valor calculado para la tierra libre de mejoras de la zona en un 3,6%. En vez de aplicar el 30 que nos decía el enunciado, vamos a aplicar un 3,6 y con eso estamos en que el impuesto sobre la tierra libre de mejoras, imponiendo esa base, no perjudicamos a los productores que quieran participar con mayores inversiones sobre su explotación. Y ahí estaría el ejercicio cerradito como lo desarrollan en la práctica. ¿Alguna duda que les haya quedado? Si no, seguimos con otros ejemplos que no están en la práctica, pero ejemplos que está bueno verlos. Bueno. Bien, ahí es el enunciado que está copiado tal cual. Efecto amortización y capitalización. Vamos a ver un ejemplo sencillito. Un campo que rinde 10 pesos por año por hectárea. Tenemos el campo que nos rinde esa rentabilidad, con una tasa real, con una tasa de interés real anual de un 10%. Y tenemos que saber, con un valor real de la tierra, digamos, el valor real de la tierra sería de 100 pesos. O sea, cómo tenemos el efecto ahí de la amortización. Sería de 100. ¿Cómo lo calculamos? Hacemos de hacer los 10 pesos, que es lo que nos rinde el campo por año, por hectárea, lo dividimos por esa tasa real anual del 0,10, que está ahí la formulita, y nos va a dar que el valor real de la tierra, teniendo en cuenta el efecto de amortización y capitalización, porque por eso tenemos la tasa de interés, va a ser de 100 pesos. Ahora bien, tenemos que se anuncia un nuevo impuesto a la tierra de 1 peso por hectárea por año. Entonces, nuestra renta neta de impuesto, que era la que teníamos anteriormente, de 10 pesos, ahora nos va a dar 9 pesos por la aplicación de este impuesto. Entonces, ¿qué vamos a tener en consecuencia como efecto? Que también nos disminuye el precio de la hectárea a 90 pesos. ¿Y cómo se obtiene eso? De hacer, de nuevo, el rendimiento, o sea, los 10 pesos que teníamos inicialmente, menos 1 peso, dividido este 0,10, nos va a dar 90 pesos. Entonces, el primer efecto es que el propietario ve disminuida de una sola vez el precio de la propiedad en 10 pesos, que es el valor actual del flujo de pagos de impuestos en los periodos futuros. O sea, es la capitalización del impuesto. Es un efecto instantáneo, es un efecto anuncio, se le denomina. Y la incidencia de este impuesto recae totalmente sobre el propietario. El posible comprador que conoce este nuevo impuesto no va a estar dispuesto a pagar más de 90 pesos por hectárea
y el comprador deberá efectuar los pagos anuales del impuesto, pero no soportará la carga del mismo, pues lo compensa con la disminución del precio pagado por el inmueble, que es esta amortización del impuesto. Entonces, este fenómeno es general para todos los impuestos periódicos que gravan activos y en este caso puntual de la tierra, porque es un activo con una vida útil, perpetua y de oferta más rígida, porque la tierra tiene una oferta rígida y fija, es más sencillo para explicar esto de cómo repercute el impuesto en los rendimientos y en la capitalización. Bien, en los inmuebles rurales, la renta, ¿de qué va a depender? De la naturaleza del suelo y también de la localización geográfica, para que pensemos de qué depende la renta de estos inmuebles rurales. Y el valor de la tierra, en estos inmuebles rurales, el valor de la tierra es superior al valor de la construcción por la productividad que se puede obtener de ella. Bueno, ahí terminamos con el primer punto, con el 8.3. ¿Alguna duda que tengan hasta acá, antes de arrancar con la 8.4? El punto 8.4, perdón. Nos seguimos. Bueno. Hasta aquí hemos visto las formas parciales, seguimos con las formas parciales, pero hasta aquí hemos visto estas dos cuestiones. Por un lado, el impuesto inmobiliario urbano, el comportamiento, las características que tiene, las formas de evaluación, y por otro lado, los inmuebles, el caso de los inmuebles rurales, y también el comportamiento que tiene, cómo se toma la evaluación del suelo. Y ahora vamos a ver otros impuestos sobre el patrimonio vigentes en Argentina y también características fundamentales de estos impuestos sobre el patrimonio. Y arrancamos con los impuestos sobre los bienes personales, que para ello tenemos a la ley 23.966 y sus modificaciones, donde el sujeto pasivo y el hecho imponible van a ser esas personas físicas domiciliadas en el país y sucesiones indivisas por bienes personales al 31 del 12 de cada año, situados en el país y en el exterior. También personas físicas domiciliadas en el exterior y sucesiones indivisas por bienes personales al 31 del 12 de cada año situados en el país. Sobre el patrimonio bruto, en cuanto al hecho imponible, sobre el patrimonio bruto, excepto inmuebles destinados a casa habitación, podrá deducirse créditos para la compra, construcción o mejoras. Impuestos sobre los bienes personales, los sujetos de exterior pueden computar como pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en el exterior por gravámenes similares. Los residentes en el exterior deben tener un responsable sustituto en el país para que se pueda llevar a cabo esto. Las acciones y participaciones sociales las ingresan las sociedades como responsables sustitutos y la alícuota es de 0,25% sin mínimo exento. Estas son cuestiones bien teóricas. ¿Quiénes están exentos de este impuesto sobre los bienes personales? Bueno, bienes miembros de misiones diplomáticas y consulares extranjeras, cuentas de capitalización y seguros de retiro, cuotas sociales cooperativas, bienes inmateriales, bienes franquicias, ley 19.640, o sea, zona franca de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, bienes rurales alcanzados por esta, para personas físicas y sociedades indivisas. Bien, más exenciones, los títulos y bonos emitidos por la nación, las provincias y las municipalidades, y aquellos depósitos en instituciones, en instituciones vinculadas al régimen de entidades financieras, como Plazo Fijo, Caja de Ahorro u otras en el Banco Central. El decreto 1676/2001. Eso es respecto a los impuestos sobre los bienes personales, que son otras formas, de imposición al patrimonio.
Respecto al impuesto inmobiliario provincial, nosotros nos ubicamos en la provincia de Santa Fe, es un impuesto de tipo progresivo con respecto al valor de la propiedad. Nos vamos a encontrar con dos tablas, una va a ser para el urbano y otra va a ser para el rural, y en cada escalón va a haber una cuota fija según escala y un porcentaje sobre el excedente. En el caso de los rurales, el monto imponible es el 80% de la evaluación fiscal, se paga en cuotas durante el año y en el impuesto inmobiliario provincial la recaudación lo lleva la Dirección General de Catastro, donde allí era lo que habíamos visto anteriormente, se identifican los propietarios, se determinan los valores de los inmuebles y las mejoras parcela por parcela, y en base al valor obtenido se determina el impuesto. Los terrenos baldíos tienen un pago adicional y los sujetos pasivos van a ser los propietarios o los poseedores a título de dueño. ¿Quiénes van a estar exentos de este impuesto inmobiliario provincial? También ya lo habíamos visto un poco anteriormente. Inmuebles del Estado, religiosos, hospitales, escuelas, colegios, edificios en construcción durante el tiempo de la obra, los discapacitados, excombatientes de Malvinas, jubilados y pensionados. Esto me parece que sí, que ganen menos de 300 pesos, o haber mínimo caja jubilación provincial el menor. El impuesto inmobiliario provincial es coparticipable, se distribuye un 50% a municipios y comunas y un 50% a rentas generales, creo que también se los había mencionado anteriormente. El impuesto sobre el capital de las cooperativas es otra de formas de imposición al patrimonio, donde se calcula sobre el capital de las cooperativas al cierre de cada ejercicio económico y la alícuota es de un 2%. Y ahora continuamos con formas impuras y plusvalías patrimoniales y vamos a ver a qué hacen referencia. Lo anterior que vimos son otras formas de imposición al patrimonio, de unos aspectos más generales. En cuanto a lo que es las formas impuras, son aquellas, digamos, de plusvalías patrimoniales, ¿qué es una plusvalía patrimonial? Una plusvalía patrimonial es el incremento en el valor de la tierra que se produce por acciones urbanísticas o de otro tipo que son debidos al esfuerzo comunitario y no del propietario. Entonces, estamos hablando de plusvalías patrimoniales como este incremento del valor de la tierra. Resultan de acciones ajenas al propietario, derivan de la actuación pública a través de inversiones en infraestructura o decisiones regulatorias sobre el uso del suelo urbano. Esto es cuando el Estado decide la construcción de determinados edificios o las mejoras en determinados sectores de la ciudad, donde se obtiene, digamos, una plusvalía, un incremento en el valor de la tierra por todas estas acciones urbanísticas que no son debidas al esfuerzo del propietario en particular, sino de la comunidad en su conjunto. Se trata de un incremento del valor y no de un incremento en el precio. Beneficia de manera diferencial a los lotes, dependiendo también de su localización. Es atribuible a esfuerzos de la comunidad, especialmente a las acciones del sector público. Son apropiados en forma privada por los dueños del terreno. Cada propietario del terreno se ve beneficiado por ese incremento en la plusvalía en forma particular, que cada uno ve incrementado su valor por esta plusvalía, digamos. ¿Cuáles son aquellos hechos generadores de plusvalía? ¿Qué es lo que nos va a generar este excedente, por decirlo de algún modo? Y bueno, esto que les decía, inversiones en infraestructura, decisiones regulatorias sobre el uso del suelo. Por ejemplo, ¿qué puede llegar a también a ser generador de plusvalía cuando hablamos de regulación sobre uso del suelo? Y podemos estar pensando en algún tipo de empresa que usa determinado químico, determinado producto que genera algún tipo de externalidad negativa para la población. Bueno, el Estado interviene regulando, si se quiere sancionando,
y controlando que no se produzcan esas externalidades negativas y define todo un aparato regulatorio sobre el uso del suelo. ¿Por qué se piensa esto del suelo? Porque las fábricas que contaminan y demás, tiran los desechos, digamos, en distintos lugares donde se perjudica al resto de la población. Entonces se establecen como una serie de regulaciones para poder, en cierta manera, controlar eso y definir en qué lugares tirar esos desechos o definir qué tratamiento hacer al uso del suelo puntualmente, donde esas cuestiones generan plusvalía, generan este excedente al resto de la población. Entonces, la pregunta es ¿por qué capturar esas plusvalías? Para devolverle a la comunidad los incrementos del valor de la tierra que resultan de esa acción comunitaria. ¿Por qué capturar plusvalías? Para evitar también la especulación del suelo y también para aumentar la recaudación fiscal de base patrimonial. ¿Cuáles son aquellos instrumentos de recuperación de plusvalía? El impuesto inmobiliario sobre los valores del suelo es uno de ellos, la contribución de mejoras también, el impuesto a las plusvalías también, y también hay otros instrumentos. Pero esos son los tres primeros, los más conocidos en esto de recuperar las plusvalías. Bueno. Y ya vamos al último punto, al 8.5, que son los impuestos a la circulación de la riqueza. Dentro de ellos nos encontramos con la circulación onerosa y el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Estos impuestos a la circulación de la riqueza, no les pregunté, ¿alguna duda de lo anterior o de lo anterior antes de arrancar con esto? Bueno, opción 1, o se durmieron. Opción 2, son re inteligentes y entendieron todo. Opción 3, se aburrieron. Bueno, yo sigo. Bien, los impuestos a la circulación de la riqueza. Estos tributos gravan la circulación, pero no hacen referencia al traslado, digamos, al tránsito de tipo territorial, en ese sentido de la circulación, sino a lo que tiene que ver con la circulación económica. Es la referencia a un movimiento de riqueza, ya sea a su traspaso o a determinados actos que la ponen de manifiesto, que nos dicen, sí, ahí hay un movimiento de riqueza, entonces hay que efectuar la imposición. Por ejemplo, si se grava un contrato de compra-venta, el tributo se aplicará según el precio de lo vendido. Cuando tenemos un contrato de compra-venta, ahí tenemos una circulación de riqueza, ahí tenemos una manifestación de este movimiento. Ahora, si hablamos de un contrato de sociedad, se aplica en proporción al capital societario. En ambos casos existen manifestaciones de riqueza que revelan, o sea, nos visibilizan que ahí hay una determinada capacidad contributiva de los contratantes. Entonces, en ese movimiento, en esa circulación, es donde se observa la manifestación de riqueza, esta capacidad contributiva. El impuesto a la circulación onerosa, que es uno de ellos, que gravan las operaciones de transferencia de bienes, principalmente de bienes inmuebles, y fondos de comercio, pero también pueden ser bienes muebles, como un vehículo, por ejemplo, títulos públicos y privados, ganado, etc. Forman parte de estos impuestos también los gravámenes sobre el aporte de capital en el acto de constituirse las sociedades comerciales o cuando hay aumentos de capital, también tenemos manifestación de riqueza. Y finalmente se incluyen letras de cambio, pagarés y cheques, así como créditos bancarios y comerciales en el impuesto a la circulación onerosa. Fundamentos de este impuesto a la circulación onerosa. La idea de pensar en en argumentos en favor de este impuesto es por el beneficio que el Estado le presta a los particulares con toda esta protección jurídica de los actos que rigen las transferencias de bienes, la formación de sociedades, las obligaciones documentadas. ¿Qué significa esto?
Cuando las personas realizan todas estas operaciones de compra-venta de determinados muebles o de bienes muebles o bienes inmuebles o todo lo que vimos anteriormente, siempre está detrás el Estado en esas transacciones en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con los registros. Entonces, los registros de los distintos, por ejemplo, el registro del automotor, que es una institución, cuando uno va y realiza una transferencia, es, digamos, el registro el que está ahí como organismo o como institución en esto de brindar de algún modo esta protección jurídica de los actos. En ese sentido, es el beneficio que el Estado brinda por encontrarse como instituciones, como establecimientos en distintas etapas de la circulación de estos bienes. Porque también es el argumento de este impuesto a la circulación onerosa. Capta las microrrentas que de otro modo quedarían fuera del alcance del tributo y que están vinculadas en estas transferencias que yo les decía anteriormente. Otra fundamentación es la expediencia, o sea, es decir, la conveniencia u oportunidad para el Estado de recaudarlos en un momento de existencia de liquidez o de desplazamiento de los bienes en que es fácil cobrarlos con el auxilio obligatorio de las entidades bancarias, de los funcionarios o de los escribanos. O sea, ¿qué significa esta conveniencia de oportunidad? En el momento en que se realiza el acto, en ese momento es que se da la existencia de esta liquidez o la existencia de este desplazamiento de los bienes. Entonces, en ese momento es el momento más fácil para efectuar la recaudación y obviamente con el apoyo de estas instituciones que decíamos anteriormente, las instituciones bancarias, los funcionarios o los escribanos, que son los que intervienen en estas operaciones. ¿Qué sucede? Para Dino Harach lo importante es que estas transferencias evidencian la existencia objetiva de riqueza en poder de los particulares, lo cual será considerado por el legislador como una manifestación de capacidad contributiva. Es lo que yo les decía anteriormente, en el momento que se realiza la operación, nos está dando o está visibilizando que tiene esa capacidad contributiva y es una forma objetiva de en cuanto a lo que tiene que ver con la detección de la riqueza y con la posterior, digamos, imposición. Bien. Modalidades en cuanto a lo que es impuestos a la circulación onerosa. Bueno, ¿cuáles? Tenemos dos. Por ejemplo, los derechos de registro o los derechos de timbre. Los derechos de registro, que son tasas, que ya lo habíamos visto inclusive cuando vimos tasas, creo que les di algún que otro ejemplo. Entonces, la modalidad están estos derechos de registro, que son estas tasas de registro se las denomina porque lo que debe pagar el contribuyente tiene carácter de contraprestación por un servicio que presta el Estado y está individualizado en dicho contribuyente. Por ejemplo, el sellado que se cobra por inscripciones o autenticaciones de ciertos actos jurídicos es una tasa y es una tasa, digamos, está dentro de las tasas y estas tasas, digamos, de registro. Los derechos de timbre, que graba una manifestación también de la capacidad contributiva, pero vinculada a aspectos jurídicos de que tales actos pueden producir o a los cuales pueden estar sujetos. Son verdaderos impuestos porque graban actos, son verdaderos impuestos porque graban todos estos actos que implican también esta capacidad contributiva. Entonces, estábamos en las modalidades de los derechos de registro y los derechos de timbre. Siempre que pensamos en estos derechos de registro, yo ya le había dicho con el tema de las tasas, por ejemplo, en este caso de los sellados o las tasas de derecho de registro e inspección. Cuando hablamos de derecho de timbre, también en los famosos timbrados, cuando uno va a realizar el carnet de conducir, que tiene que pagar un sellado. Bueno, ese sellado es por, digamos, en cierta medida, por todo ese aparato, digamos, del Estado que se mueve
para poder llevar a cabo el registro de conducir, desde los inspectores que toman el examen, los administrativos que están ahí controlando toda la documentación, los profesionales, los médicos que están en la parte del psicofísico. Entonces, por todo ese servicio se está cobrando ese timbrado. También, cuando estamos hablando de los sellados, por ejemplo, para poder participar de una licitación privada en la Municipalidad de Rosario, hay que pagar un sellado, que es una tasa de derecho de participación en esa licitación. Entonces, el razonamiento es bastante similar. Eso también nos está dando, cuando nosotros participamos de una licitación, que estamos hablando en las licitaciones privadas de montos elevados, ahí también el sellado va a ir en un porcentaje en proporción a eso, de acuerdo a el tipo de monto que estemos hablando. Entonces, en ese sentido, cuando realizamos el pago del sellado, que significa que se va a participar en esa licitación de un monto elevado, también se está denominando ahí, se está visibilizando esto de que hablamos siempre de la contraprestación y de la capacidad contributiva. Bueno, ahora vamos a pasar a los impuestos sucesorios o a la transmisión gratuita, que es lo mismo. Cuando hablamos de estos impuestos sucesorios o a la transmisión gratuita, los fundamentos de estos impuestos sucesorios es también por la protección prestada por el Estado con el ordenamiento jurídico. Los fundamentos es también por la capacidad contributiva del causante en su manifestación póstuma de riqueza. Y también otro de los fundamentos como un instrumento de política económica para efectuar distribución de riqueza. Dentro de estos impuestos sucesorios o a la transmisión gratuita tenemos a lo que es el impuesto al acervo sucesorio total o el impuesto a las hijuelas. Tanto uno como otro pueden, es un tipo de impuesto u otro tipo de impuesto sucesorio. El impuesto al acervo sucesorio total lo que hace es gravar la totalidad del acervo sucesorio neto. Es un impuesto real y la alícuota generalmente es progresiva. Cuando estamos hablando ahora del impuesto a las hijuelas, ¿qué significa a las hijuelas? A las herencias, digamos, por partes, digamos, es un impuesto a las, se le dice a las hijuelas porque es a la distribución por parte de la herencia, entonces grava el enriquecimiento de cada heredero. La alícuota también es generalmente progresiva en función directa de cada asignación individual e indirecta en el grado de parentesco. Y también suele decirse que son estos impuestos a las hijuelas personales. Efectos económicos en estos impuestos. No son trasladables, no hay un efecto, digamos, sobre el ahorro, y lo que puede suceder con la inversión es que pueden encauzar los ahorros hacia inversiones productivas. Y ya casi estamos finalizando. En el último hablamos de los impuestos sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, también conocido como el impuesto al cheque, que fue establecido en la ley, por el artículo 1 de la Ley de Competitividad, con vigencia a partir del 27 de marzo del 2001, que hace que gravar los créditos y débitos de cualquier naturaleza en cuentas abiertas a las entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, con excepción de los que estén expresamente excluidos. Recae sobre los titulares de las cuentas respectivas, actuando las entidades financieras como agentes de liquidación y percepción. No se restringen a los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, sino que abarca todas las operaciones en que no se utilice la cuenta corriente bancaria, pero sean efectuadas por las entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. Pago por cuenta y a nombre de terceros, descuento de pagarés, de facturas, pagos a los establecimientos adheridos al sistema de tarjeta de crédito y de compra, todos los movimientos de fondos propios o de terceros de cualquier persona, incluidas las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, o sea, todas las que estén allí incluidas, por cuenta propia o de terceros. Entonces, eso
Lo que ahora me acordé, que me había quedado pendiente, cuando hablamos en el 8.4, antes de las formas impuras, o sea, de las plusvalías, seguir con las plusvalías patrimoniales, otro de los, de aquellos impuestos vigentes al patrimonio, me olvidé de mencionarles el que es el impuesto a las patentes. El impuesto a las patentes, que también es un impuesto provincial, y es un impuesto provincial, es un impuesto anual, se cobra en cuotas sobre el valor del auto y los bienes son valuados al valor determinado en la compra. Eso para el impuesto a las patentes. Y el dato es que ya cuando hablamos de autos con una antigüedad mayor a 20 años, no se abona más el impuesto a las patentes. Es para autos de 20 años o menos, digamos. Así que bueno, esto es por ahora el 8.3, 8.4, perdón, 8.4, 8.5 y 8.6 con el ejercicio práctico del 20. Véanlo al ejercicio. Yo voy a dejar de compartir. Voy a tomar asistencia. Vean bien el ejercicio, porque si bien es como largo y tiene como varias idas y venidas, está bien explicado en la práctica también, y Núñez Miñana lo toma, o sea que cualquier duda que tengan me preguntan en la próxima clase, no hay ningún tipo de inconvenientes. Profe, ¿Miñana sí, es un libro? ¿Qué es? es Porque en un, mi es caso un no libro, ¿no lo tienen? ¿No está me subido? parece que no, estoy casi segura que está Villegas y Martín. Bueno, entonces ya me lo voy a anotar. Es un libro también, es un manual de finanzas, como el de Julio Martín o como el de Villegas. Yo les voy a subir el capítulo entonces para que lo puedan ver de ahí. ¿Les parece? Sí, o ¿cómo se llama el libro? Ya les digo. Ya. Así última me fijo si está en internet, mientras. Bueno, espérame un segundito que lo busco. Así te digo bien cómo se llama. Acá. Uy. El libro se llama Finanzas Públicas y es de Horacio Núñez Miñana. Igual es un capítulo cortito. Ahora me fijo acá en esta edición qué capítulo es, les digo, y ya me anoto y me comprometo a subirlo al campus. Ah, buenísimo. Así por las dudas que no. Estoy buscando la página. 234 lo tengo. Sí, 233. Acá, sí, 234. Por las dudas, el capítulo. No estaría. Está como, igual ya lo tengo como desordenado. 228, 229, 33. 228. Acá tiene que estar el 2. Estaba el capítulo 2, pero quería terminar de chequear. Si es el capítulo 2, igual yo ya me lo anoto para subirlo. Así lo tienen listo. Muchas gracias, profe. Sí, porque lo estaba buscando en internet y no encontré. Sí, es que me parece que no está, porque yo también lo he buscado para mí hasta que lo conseguí y no lo encontré. Así que yo le subo el capítulo ese, que a mí la verdad que me pareció muy bien cómo explica sobre todo el ejemplo, y está bueno. También en Villegas encuentran información. Bueno, ya les había pasado Villegas.
Núñez Miñana, el apunte de la profesora Giustiniani y el apunte de Flores y el análisis digamos, del profesor Virolin. Con eso y el Power que les sirva como de guía, deberían estar más que bien. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, si no tienen ninguna otra duda, alguna consulta, un comentario, nosotros por hoy ya estaríamos terminando. Listo, profe, gracias. Bueno, de Profe, nada. muchas gracias. Chao, Chau, profe. chau, cuídense.